Bueno, pues buenos días. Vamos con la última mesa redonda del curso, que va a tratar un tema tan importante para las sociedades democráticas como es la construcción de la memoria pública, que siempre me explica la directora de víctimas del terrorismo. Me acotó una vez muy bien el concepto y se lo agradezco. Y es una de las políticas más importantes, que tiene que ver con la seguridad, pero que también tiene que ver con la calidad democrática de una sociedad, y de poner en valor que ayer se refirió a ello el director general de la policía, que junto con el director general de tráfico, que junto con los éxitos que ha cosechado nuestro país en diversos campos desde la democracia, uno de ellos fue la derrota de la organización terrorista ETA y la victoria del Estado de Derecho y de la democracia sobre el terrorismo. De la construcción de la memoria pública y del papel de las víctimas del terrorismo nos van a hablar Montserrat Torija, que es actualmente la directora general de atención a víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior. Es licenciada en Geografía, administradora civil del Estado, tiene trayectoria en diversos ministerios, trabajo, presidencia del Gobierno, ha estado también en la Fundación de Víctimas del Terrorismo y actualmente lleva esta dirección general junto con Florencio Domínguez, que es presidente del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, licenciado y doctor en Periodismo por la Universidad de Navarra y con una amplísima experiencia en diversos medios de comunicación como periodista experto en terrorismo. No me voy a extender porque estamos siempre con el tiempo justo en estos cursos y el protagonismo es vuestro. Adelante. Sí. Buenos días a todos. Quiero comenzar esta intervención agradeciendo a la Universidad Complutense de Madrid la oportunidad que nos brinda para compartir unas reflexiones con todos ustedes, con todos vosotros, al director del curso, Adolfo, y a Dani, a todos vosotros por participar y por el interés que habéis mostrado en estas reflexiones que vamos a tener y que vamos a compartir con Florencio Domínguez, director del Centro Memorial, que está aquí compartiendo esta ponencia conmigo. Bueno, pues como es tristemente conocido, España ha sido un país especialmente azotado por el terrorismo y todavía hoy se encuentra bajo la amenaza de atentados terroristas de corte yihadista como el conjunto de la comunidad internacional. Desde 1960, el terrorismo ha dejado en nuestro país 1.400 víctimas mortales, más de 5.000 heridos y un total de 10.000 afectados. Quizá por esta larga experiencia, esta amarga experiencia, en cuanto al impacto del terrorismo en nuestro país, esto ha llevado a que actualmente dispongamos de uno de los marcos jurídicos más completos en cuanto a la protección integral a las víctimas del terrorismo. El marco jurídico que ahora mismo tiene España ha sido pionero, ha sido modelo para la regulación de los derechos y de la protección de las víctimas del terrorismo en muchos países de nuestro entorno, y además fue vanguardista, es decir, que fue el primer país que tuvo un marco integrado de protección en todos los ámbitos económicos, sociales, psicológicos y de memoria de las víctimas del terrorismo. Sin embargo, la situación que tenemos hoy con este marco jurídico pues no siempre ha sido así. En los llamados años de plomo, las víctimas del terrorismo eran invisibles en muchas ocasiones para la sociedad. En los periódicos, en los medios de comunicación, cuando había un atentado, se les dedicaba poquísimo o prácticamente nada para saber quién eran esas víctimas, quién habían sufrido en sus propias carnes la violencia terrorista, y se centraban más pues en el hecho o en los propios terroristas. Esta situación de invisibilidad y de no tener a la víctima del terrorismo en el foco, en el centro de nuestro sistema, se ve reflejado, por ejemplo, en una exposición que actualmente está itinerando por distintas provincias de la geografía española
como es 60 años del terrorismo en el periodismo español, el terror a portada. Más o menos es el título, no sé si es exactamente así, porque lo ha producido la Fundación de Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial, cuyo director está hoy aquí. Se acaba de cerrar en Valencia, pero ahora para este mes de septiembre se inaugurará esta misma exposición en Mérida y va a itinerar por distintas provincias. Si tenéis interés, bueno, pues podréis luego preguntarle al director del Centro Memorial. Pues bien, esta situación, como comento, de protección plena, íntegra y volcada hacia las víctimas del terrorismo, y que las víctimas del terrorismo sean el centro, ¿no?, de nuestro sistema de protección, no siempre ha sido así. Durante los años de plomo, al final, quien dio esta protección a las víctimas fueron ellas mismas, en un movimiento autoorganizativo en el que crearon sus propias asociaciones para apoyarse, para acompañarse, para informarse sobre qué derechos tenían y también para ver cómo salían de esa situación personal, de dolor, de enfermedad, de lesiones psicológicas, familias con hijos y además de una situación económica complicada, porque en muchos casos además la persona de la unidad familiar que tenía los ingresos para mantener esa unidad familiar pues faltaba, y por lo tanto también había una situación que podía ser de precariedad económica. Por eso, bueno, tres mujeres lideradas por Ana María Vidal Abarca crearon hace ya 40 años la Asociación de Víctimas del Terrorismo para dar acompañamiento a estas familias, a los heridos, a los familiares de las víctimas del terrorismo. Este año precisamente se cumple el 40 aniversario de la creación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y debo decir que el movimiento asociativo fue muy importante en un primer momento y lo sigue siendo ahora, porque proporcionan información, acompañamiento, cercanía a todas las víctimas del terrorismo que voluntariamente quieren participar en esas asociaciones y fundaciones. A día de hoy, y también por la presión de la sociedad civil, del movimiento, del nacimiento de movimientos cívicos, en España hay más de 15 asociaciones de víctimas del terrorismo, plurales, distintas, cada una de ellas tiene una orientación, la orientación que sus propios socios han decidido tener, y también hay 8 fundaciones en memoria de una víctima del terrorismo, pero que se extiende al conjunto de las víctimas del terrorismo. También contamos con 2 fundaciones públicas, la Fundación Víctimas del Terrorismo, que nació en el año 2001, este año cumple 20 años, y la Fundación Centro Memorial para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que es lo que llamamos vulgarmente como marca el Centro Memorial, y cuyo director está aquí. Bien, pues tan importante ha sido la labor de las asociaciones y fundaciones de víctimas que en nuestro marco jurídico, en el artículo 64 y 65 de la actual ley de apoyo a las víctimas del terrorismo, se recoge la obligación de las administraciones públicas de fomentar, de crear y de apoyar el funcionamiento de las asociaciones de víctimas, y además mediante programas de subvenciones para dotarles de recursos económicos a través de la convocatoria anual de subvenciones públicas para que puedan mantener este sistema de apoyo y de protección psicosocial a las víctimas, de asesoramiento jurídico y de acompañamiento. Pero la evolución del marco legal a partir ya de los años 90 ha sido fundamental para conformar lo que ahora tenemos, lo que hemos llamado este modelo español pionero, en el que se han inspirado otros muchos países de nuestra comunidad internacional. Bien, la primera ley que ya trata con carácter integral todos los derechos de las víctimas del terrorismo, todas las necesidades sanitarias, psicológicas, económicas, de reconocimiento, de memoria, de apoyo, de visibilidad social, es la Ley 32/1999 de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Este es el primer instrumento que recoge un marco jurídico completo de los derechos de las víctimas. Pero no será hasta la aprobación de la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo que este marco inicial no se completa y
y se despliega con toda la capacidad de atención plena a las víctimas del terrorismo. Y quiero poner en valor que la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo es un instrumento jurídico, es una ley que se aprobó por unanimidad de las Cortes Generales. Por lo tanto, tiene este gran valor, este instrumento jurídico, puesto que cuenta con el máximo consenso de nuestros legisladores y, por lo tanto, eso nos ha permitido desplegarlo plenamente para el mejor reconocimiento y apoyo a las víctimas en un Estado democrático y de derecho donde la seguridad es un bien público de primer orden. Aquellos que han sufrido en sus propias carnes la violencia terrorista, una violencia que iba dirigida a desestabilizar nuestro sistema democrático, nuestro sistema de libertades a cada uno de los miembros de la sociedad, pero lo hicieron, lo materializaron en las personas que perdieron la vida o que fueron heridas y en sus familias a través del atentado terrorista, requiere, por lo tanto, y es un sistema maduro, que haya este consenso y que haya esta no solamente solidaridad, sino reconocimiento pleno de las víctimas del terrorismo. Pues bien, como iba diciendo, esta ley, cuyo preámbulo es muy interesante de leer, porque ahí se marcan las líneas de hacia dónde debemos ir en el apoyo integral de las víctimas del terrorismo y en su memoria, establece un organismo administrativo, una unidad administrativa, que es la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que funciona como una ventanilla única, vamos a llamarla. Es decir, las víctimas del terrorismo se dirigen a esta unidad administrativa, a sus dos subdirecciones, para interesarse, solicitar cualquier ayuda que preste no solamente el Ministerio de Interior, sino cualquier otra administración pública o administración privada. Es decir, se le da una atención personalizada, integral y plena a las víctimas del terrorismo. Este apoyo, esta atención personalizada se inicia desde el mismo momento en que tiene lugar el atentado. En el momento en que en el lugar del atentado ya hay unas mínimas garantías de seguridad y los sanitarios, el personal, los cuerpos y fuerzas de seguridad permiten acceder al personal de la Dirección General para atender a las víctimas y a sus familias, se desplazan hacia ese mismo lugar el equipo de trabajadores sociales para atender a las víctimas y a sus familiares, acompañarles y para asesorarles en todas las gestiones que tengan que realizar, tanto médicas, psicológicas, económicas. En un primer momento, por supuesto, lo que tratan es de paliar ese impacto, de acompañar y de facilitarles, en los casos que sea necesario, el tratamiento psicológico adecuado. Este tratamiento lo damos, la Dirección General tiene un convenio con el Consejo General del Colegio de Psicólogos de España y lo damos a través de una red de psicólogos especializados en atención a víctimas del terrorismo que está desplegada por todo el territorio nacional. Cuenta con 320 psicólogos y allí donde sea necesario facilitamos el contacto con uno de estos psicólogos para que pueda atender desde adolescentes, niños, heridos. Es decir, que adaptamos un poco también la formación y la especialidad de estos psicólogos a los requerimientos de cada una de las víctimas del terrorismo y de sus familiares. Este tratamiento y este apoyo psicológico, psicosocial, no solamente tiene lugar en el mismo momento o en los días posteriores del atentado, sino que va a acompañar a las víctimas del terrorismo durante toda su vida y siempre que lo necesiten. Hay víctimas del terrorismo que afortunadamente en un periodo breve de tiempo dejan de necesitar este apoyo y sin embargo pues hay otras víctimas del terrorismo, otros familiares que lo necesitan a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, el apoyo médico, el apoyo psicosocial y el apoyo del equipo de psicólogos está a disposición de las víctimas del terrorismo durante toda su vida. También aparte de esta asistencia y esta atención psicológica que no solamente presta la Dirección General de Apoyo a Víctimas, sino también todas esas asociaciones y alguna fundación de las que he citado en ese sistema de autoorganización que tienen las víctimas del terrorismo, también tienen sistemas de apoyo psicosocial.
Para que las asociaciones y fundaciones puedan realizar esta tarea, el Ministerio del Interior, esta tarea y otras de memoria, de reconocimiento, etcétera, tiene una línea de subvenciones a las asociaciones por un importe anual de 1 millón de euros cada año. Para que os hagáis una idea, en este proyecto de financiación de subvenciones a las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, desde su inicio el Ministerio del Interior ha destinado más de 14,5 millones de euros. Pero además la ley lo que establece es un sistema muy potente de indemnizaciones y ayudas, y en este punto sí que puedo decir que el modelo español es de los más avanzados del mundo. La ley establece 6 supuestos de indemnización en caso de fallecimiento, de incapacidad permanente, de lesiones permanentes no invalidantes, cobertura de gastos de sepelio, secuestros y amenazas. Y las ayudas que facilita pueden ser sanitarias, psicológicas, al estudio o también por daños materiales que se produzcan en la vivienda, en los negocios, en los vehículos. Al estudio, pues desde una serie de becas en las que no se tiene en cuenta, por ejemplo, el nivel económico de la familia, o también tienen derecho, por ejemplo, a la matrícula gratuita en el sistema educativo público español. Además, hay una indemnización o un pago que asume el Estado español en los casos de que por sentencia firme se determine, se establezca una responsabilidad civil a favor de la víctima y ésta no sea satisfecha por el obligado al pago. En ese caso, el Estado se subroga y abona, con unos límites establecidos por la ley, esa responsabilidad civil que se ha fijado en sentencia firme. Para que nos hagamos una idea del importe de las indemnizaciones y ayudas que ha supuesto para el Ministerio del Interior la aplicación de esta ley, que lleva ya 10 años desplegándose, el importe de las indemnizaciones y ayudas ha supuesto más de 1.300 millones de euros, que complementado con el gasto que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social tiene en pensiones extraordinarias a víctimas del terrorismo, que alcanza 1.700 millones de euros, pues podemos hacernos una idea del importe económico que toda esta reparación de carácter económico tiene. La ley también incluye un sistema de condecoraciones con la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo. Establece, es un reconocimiento honorífico y reconoce 3 tipos de condecoraciones. La Gran Cruz, de la que se le concede en caso de fallecimiento y la reciben los familiares de la víctima del terrorismo, la encomienda para heridos y las insignias que se concede a amenazados, a ilesos y a otros familiares de víctimas del terrorismo. Pero la ley, como no podía ser de otra manera, tiene entre los principios en los que se basa de verdad, de memoria y de justicia y de dignidad de las víctimas, destaca fundamentalmente el papel de la memoria, de esa memoria pública. Es decir, un sistema democrático maduro como es el español pleno no puede menos que reconocer la memoria, la dignidad de las víctimas que perdieron lo mejor que tiene el ser humano en la defensa de nuestro sistema democrático y de valores. Pero más adelante en el debate podremos hablar de los retos actuales, pero sobre el tema de memoria le voy a dar la palabra a mi compañero Florencio Domingo, director del Centro Memorial. Buenos días. El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo se crea por la Ley 29/2011, de la que ha mencionado Monse antes. Es una fundación pública que está adscrita al Ministerio del Interior y en cuyo patronato hay una amplia representación política y de consenso. Es decir, la ley de reconocimiento y reparación integral de las víctimas del terrorismo del año 2011 se aprueba por unanimidad en el Congreso y en el Senado. Bueno, en el Congreso hay una abstención, pero el resto de los votos en el Senado son a favor y en el Congreso. Están representados en el patronato el Gobierno central, el Gobierno vasco, el de Navarra, de forma rotatoria el resto de autonomías, el Congreso, el Senado, el Ayuntamiento de Vitoria, que es donde está la sede, una representación de las víctimas del terrorismo. Es una representación plural y muy amplia.
Y aunque la ley es de 2000, que lo que era el memorial es de 2011, en realidad no echa a andar prácticamente hasta 2016. En este tiempo, desde 2016 para aquí, hubo que hacer la rehabilitación del edificio que iba a ser su sede, que es un Banco de España, un antiguo Banco de España que ya estaba en desuso. Y sí ha habido que hacer la rehabilitación material, preparar el plan museológico, el diseño del plan museológico y finalmente la ejecución de ese plan. Y eso ya al final fue posible inaugurarlo el pasado 1 de junio. Tenemos un vídeo de un par de minutos que podemos ver. El Centro Memorial está dedicado a las víctimas de todos los terrorismos, aunque, como es lógico, tiene un papel preponderante el terrorismo de ETA, ya que ha sido la organización que ha causado un mayor número de víctimas, que ha tenido mayor impacto político en la historia de los últimos 50 años de nuestro país y por ello, precisamente, los legisladores establecieron que la sede de esta fundación tenía que estar en el País Vasco, en atención a lo que había sido el foco principal de terrorismo, lo que ha sido. Una vez abierto, una parte de nuestras actividades que estaba dirigida a ponerlo en marcha termina y pasamos a otra etapa nueva, aunque vamos a seguir otras líneas de trabajo que veníamos desarrollando desde el principio. Queremos, en primer lugar, llegar sobre todo a los jóvenes. Es decir, han salido algunas encuestas y es resaltando el desconocimiento que tienen los jóvenes. Bueno, eso es algo comprensible. Es decir, ustedes que están aquí ahora, probablemente cuando se cometieron los últimos asesinatos en España, que dentro de una semana se van a cumplir 12 años, 2 guardias civiles en Mallorca, pues, deberían tener 13 o 14 años o en algunos casos menos todavía. No han tenido vivencias directas del terrorismo de ETA, del terrorismo yihadista, sí, y por tanto hay un desconocimiento que parte del hecho de que no lo han vivido. Es
¿sí? No lo han vivido, no han tenido la presencia en los medios y por tanto es lógico que se dé esa situación, pero no es aconsejable. Socialmente es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que ha supuesto el terrorismo en la historia de España. Entonces queremos llegar a ellos. ¿Cómo? Por un lado, promoviendo con los colegios la visita al centro memorial. La inauguración se ha producido en un momento en que ya estaban a punto de empezar las vacaciones, se abrió al público el 2 de junio, los colegios estaban ya a vísperas de cerrar por vacaciones o en la vorágine de la realización de las pruebas de la EBAU, a pesar de lo cual hemos tenido ya algunos colegios que han venido en el último minuto. Y por otro lado queremos desarrollar actividades dirigidas específicamente a los jóvenes. Hay un proyecto importante que en un segundo turno va a exponer la directora general. Nosotros hemos desarrollado, en este caso trabajamos mucho con las asociaciones y fundaciones de víctimas. No hemos venido a descubrir el Mediterráneo, ellas estaban ahí antes, estaban trabajando y queremos coordinar esfuerzos y sumar su trabajo al nuestro. Entonces, con una de estas fundaciones, con la Fundación Buesa, hemos hecho en los últimos 2 años 3 productos específicos pensados para los jóvenes. Por un lado, hemos creado una página web que es un glosario de términos, de conceptos relacionados con el terrorismo. Esa página web se llama glosariovt.com, de víctimas del terrorismo, pueden entrar a verla, y una serie de expertos en unos vídeos muy cortitos, de un par de minutos como mucho, exponen el concepto de qué se trate. Es decir, se acompaña con la transcripción de esa intervención y con una bibliografía mínima. Está pensado en estudiantes que puedan hacer un trabajo, que quieran ampliar, que estén interesados por algún tema, y esa la presentamos en el mes de febrero y desde entonces hemos tenido, hasta hace una semana aproximadamente, que es cuando saqué los números, unas 45.000 visualizaciones. Las dos fundaciones, la Fernando Buesa y el Centro Memorial, hicimos hace un año un videojuego educativo pensado para escolares destinado a deslegitimar el terrorismo, y lo enviamos a todos los colegios del País Vasco para que esté a disposición de los alumnos y de los profesores que lo quieran utilizar en sus clases. Nos consta que algunos profesores lo utilizan. Y en diciembre pasado hicimos otro proyecto que es un cómic que recoge la historia de 9 víctimas del terrorismo en lenguaje y en formato cómic. Dibujantes de cómic y guionistas de cómic hicieron una adaptación de unos relatos que habíamos publicado previamente de 9 víctimas y se publicó. Lo hemos enviado también a todos los colegios del País Vasco, algunos nos han pedido más ejemplares. Además está de venta en librerías, porque ha sido con una editorial comercial. Ahora estamos ya preparando un proyecto para el año que viene, también con la misma idea de que vaya pensado para los jóvenes. Además de estos proyectos, lo que hacemos son actividades directas, actividades educativas directas. Desde 2016 hemos hecho un total de 64. 11 de ellas han sido cursos de verano que organizamos de forma conjunta la Fundación Víctimas del Terrorismo y nosotros. El último curso fue el lunes y martes pasado, aquí a la vuelta de la esquina. Estuvo dedicado al análisis de la situación del yihadismo en este tiempo de pandemia, cómo la epidemia ha afectado a la actividad terrorista. Y en todos estos cursos llevamos testimonios de víctimas. Somos dos fundaciones que estamos creadas con objetivos diferentes pero complementarios, pensando en las víctimas del terrorismo, y las tenemos presentes en todos nuestros cursos. Este curso fue el lunes y martes. El jueves y viernes hicimos otro en Soria, también para estudiar cómo hacer el relato del terrorismo en esta época. Llevamos a especialistas en la elaboración de podcasts de historia para que nos contaran sus experiencias, para ver qué podemos aprovechar nosotros de ese modo de contar. Llevamos a especialistas en periodismo digital
también para que ellos contaran las claves del funcionamiento de este tipo de comunicación y ver qué partido podemos sacar nosotros en nuestro esfuerzo de hacer una historia del terrorismo que llegue a la sociedad y que implique la deslegitimación del uso de la violencia como instrumento político. He dicho que habíamos hecho 11 cursos de verano y además hemos hecho otras 53 actividades en universidades. Así como la Fundación Víctimas del Terrorismo sí hace trabajos en los colegios de bachillerato, nosotros como Centro Memorial nos hemos centrado en el ámbito universitario. Hemos ido en 53 ocasiones a dar charlas, a pronunciar conferencias, mesas redondas, organizar seminarios. El año pasado tuvimos presencia de 1000 alumnos, pero nos hizo como... no les voy a explicar a ustedes la afección que tuvo la pandemia en el funcionamiento de la universidad. En 2019 habíamos tenido 3000 que habían venido a las actividades que habíamos organizado nosotros de la mano de las universidades y en ocasiones de la mano de asociaciones de víctimas, de forma conjunta. Otra línea de actuación que estamos desarrollando es la concienciación social mediante actividades expositivas. Ahora, desde el 1 de junio tenemos la exposición permanente en nuestra sede, pero además tenemos exposiciones que hemos ido llevando por diversas ciudades. Se lo he mencionado antes, en este momento tenemos la exposición en colaboración, las dos fundaciones con el Grupo Vocento, que hace una especie de historia de 60 años del terrorismo a través de la prensa. 60 años porque la primera víctima que se cuenta es Begoña Urroz, una niña asesinada el 27 de junio de 1960 en un atentado en una estación de tren de San Sebastián por un grupo llamado Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, el DRIL. Y es la primera víctima oficial del terrorismo y a partir de ahí se contabiliza. Esta exposición ha tenido ya 12.500 visitas, ha pasado por Madrid, Vitoria, Pamplona, Valencia, se acaba de cerrar, y antes de acabar el año pasaremos después del verano, por Mérida y Salamanca. Y ya tenemos la hacemos siempre con la colaboración de instituciones locales. En Madrid lo hicimos con la Comunidad de Madrid, en Valencia con la Generalitat, en Vitoria y Pamplona con el Ayuntamiento, en Mérida lo vamos a hacer con la Junta, es decir, con la Junta de Extremadura. Es decir, buscamos el apoyo de instituciones locales para que se impliquen y para que nos den facilidades logísticas. Aparte de eso, hemos llevado exposiciones desde 2016 por 8 producciones expositivas por 22 localidades, por 22 ciudades. Bueno, no voy a detallar todas, pero las exposiciones han estado dedicadas, una de las producciones al 11 de marzo, que se ha expuesto en 4, más ahora la tenemos en Vitoria de forma temporal, 5 localidades. Hay otra exposición que es A la hora en el lugar, dedicada a las víctimas de ETA, del fotógrafo Eduardo Nave. Hicimos otra sobre Hipercor, otra que estuvo en Barcelona con motivo del 30 aniversario del atentado de Hipercor, y por la que pasaron más de 25.000 personas. Otra que tuvimos por Cantabria dando vueltas, de Hipercor a Ermua, en el año 2017. Colaboramos en una exposición dedicada al atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, que estuvo en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Esta de Vocento, otra sobre víctimas de Galicia, otra más sobre víctimas de Navarra. Es decir, son diversas producciones, unas que se mueven solamente en un ámbito, en una comunidad, y otras que se pueden mover. Aparte del tema expositivo, tenemos una actividad intensa en materia de publicaciones. Hemos publicado 16 libros desde 2016. Cuando unos los hemos promovido nosotros directamente, otros han sido en convenio con otras instituciones, sobre todo académicas. Otros hemos publicado libros que eran resultado de tesis doctorales, el trabajo de un investigador, pero cuyo contenido coincidía con los objetivos del Centro Memorial. Entonces nosotros teníamos posibilidad de publicarlo. Así, por ejemplo,
un investigador de Madrid hizo un trabajo sobre el atentado, una tesis doctoral sobre el atentado a los abogados de Atocha en 1977. Nosotros, que tenemos en nuestro archivo el sumario, le facilitamos, lo pusimos a su disposición para la investigación, y luego, cuando terminó y nos envió la tesis, le planteamos publicarla, y le hicimos de forma conjunta con la Fundación Abogados de Atocha y con Comisiones Obreras. Entonces se presentó en la sede de Comisiones Obreras de Madrid en enero del pasado año, y teníamos un plan de difusión de hacer diversas presentaciones, y tuvimos que cortarlo se nos dio tiempo a hacer una más e interrumpir los demás por la pandemia. Hemos publicado otras investigaciones académicas cuyo contenido encajaba con nuestros objetivos, y las hemos editado. Cuando publicamos un libro, es decir, sabemos la vida que tiene un libro, es decir, el alcance que tiene, que es relativamente limitado, salvo que escribas Patria y no tiene fronteras, ¿no? Pero un libro normal, sobre todo un libro de historia, tiene un alcance limitado, y somos conscientes que va a llegar a un número reducido de personas. Por eso hacemos un esfuerzo importante para la difusión del contenido de ese libro en los medios. Y hasta ahora estamos teniendo bastante éxito. Es decir, queremos que muchísima gente que nunca se leerá el libro tenga una mínima idea de su contenido, y eso se puede conseguir. Hemos hecho una actividad de difusión entre los medios bastante intensa, y hasta ahora ha venido funcionando bastante bien. Hemos tenido además suerte de que alguna de nuestras publicaciones haya interesado a televisiones. En octubre del año pasado sacamos un libro, una investigación propia, sobre el terrorismo en los años de plomo, sobre 1980. Bien, a la Sexta, a la cadena de televisión, le interesó el libro, y entonces colaboramos con ella, nos pusimos a su disposición de asesorarle, y decidieron hacer un programa de 1 hora de duración que se emitió en una hora excelente, a las 9:30 de la noche, y que tuvo de media 1.300.000 espectadores. Es decir, que a partir de un libro nuestro hemos llegado a un público que con el libro en sí no hubiéramos llegado de ninguna de las maneras. Y eso es lo que buscamos, interesar a los medios en el contenido de las publicaciones que vamos sacando. Hicimos un informe sobre ese primer asesinato que mencionaba, el de Begoña Orroz, el del Drill, y una productora, lo titulamos Muerte en Amara, lo publicamos, esa investigación está accesible en nuestra página web, memorialvt.com, se puede descargar, está en PDF, y una productora de televisión se ha interesado nos ha pedido autorización para hacer un programa de 1 hora con ese título y basado en esa historia. Por supuesto, estamos encantados de que lo hagan, y están ahora trabajando en ello. No sé cuándo estará visible. Eso es lo que queremos con nuestras publicaciones, que sean oportunidad para difundir su contenido a un público que no va a leerse el libro en cuestión. Bueno, el último libro que hemos publicado lo acabamos de presentar. A veces le dedico 2 páginas, creo que fue este fin de semana. Es una investigación realizada con un equipo de la Universidad del País Vasco sobre la documentación existente en los archivos desclasificados de Estados Unidos sobre el terrorismo en España. Entonces, un investigador que había trabajado previamente en esos archivos estuvo buscando lo que nos afectaba, la información diplomática de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Bueno, habían ido elaborando estos organismos a lo largo del tiempo sobre el terrorismo en España, y primero digitalizamos esos documentos, vienen a parar a nuestro archivo para que los futuros investigadores están a su disposición, y acabamos de publicar un libro sobre eso. Ese ha sido el último, y 2 meses antes hemos publicado el primer volumen de una historia del terrorismo en España, en el País Vasco, con colaboración con otro departamento de la Universidad del País Vasco, el Instituto Valentín de Foronda, que es Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco. Hemos publicado también 11 cuadernos del Centro Memorial, que son publicaciones monográficas sobre algún tema, y otros 11 informes. Los cuadernos y los informes están disponibles, están en nuestra página web, también sobre diversos aspectos del terrorismo, es decir, sobre el yihadismo,
todos los años hacemos un balance del terrorismo en España. Desde el año, bueno, hicimos el primero en 2016, balance del terrorismo en 2015 y ahora el último es balance del terrorismo en 2020. Haciendo referencia a todos los eventos que se han producido en España, si ha habido víctimas o españoles en el extranjero, o detenciones, operaciones policiales, que tengan que ver con el terrorismo y que nos afecten como ciudadanos españoles. Bien. En temas de difusión, he mencionado antes el caso de La Sexta, pero tratamos de apoyar y en algunos casos colaborar, o bien mediante asesoramiento e incluso económicamente, en algún caso en la producción de materiales audiovisuales. Somos conscientes de que llegan a más público que el material impreso. Entonces hemos colaborado con algún par de documentales, uno que además era uno que se llama Nacional, uno que lo hizo un equipo con la Fundación Miguel Ángel Blanco y al que asesoramos en materia histórica y colaboramos económicamente, que se emitió en la 2. No se puede decir que en una hora en prime time, estos son en horas intempestivas, se emiten a medianoche, y que tuvo 415.000 espectadores, que es una cifra razonable. Bueno, hemos colaborado con otro documental que se llama Bajada de Bandera, sobre el asesinato a taxistas en el País Vasco, que está pendiente de emisión. Hemos propuesto, por ejemplo, a Informe Semanal, la realización de algunos documentales. Nos han hecho caso en un par de ocasiones, uno sobre el acto de destrucción de armas que se celebró hace unos meses en Valdemoro, de armas incautadas a los grupos terroristas, y que ese Informe Semanal pues tuvo entre 1,3 y 1,6 millones de espectadores. Hace 3 años les propusimos hacer otro y atendieron nuestra petición, sobre la entrega de la documentación de los archivos judiciales franceses, la documentación sobre ETA que estaba en los archivos judiciales franceses y que fue entregada a España. Entonces nosotros le propusimos hacer ese informe, aceptaron, le facilitamos contactos con policías franceses, con españoles, para que ellos puedan hacer su trabajo, porque es importante la difusión. Es decir, el Centro Memorial, si no tiene difusión, es decir, lo de la gente que vaya visitando está bien. El sábado pasado superamos la cifra de los 6.000 visitantes desde el 2 de junio, no va mal, pero hay que llegar a un público mucho más amplio. Los trenes de cercanías de Madrid. Yo, copiando, si no te importa, Florencio, la idea del secretario general, quería preguntaros qué opináis de esto, si hay un conocimiento suficiente, si hay una demanda, si esto debería adoptarse alguna política para favorecerlo. Me viene muy bien la pregunta, porque yo que estoy trabajando de profesor de historia en instituto. Y el terrorismo en España es un tema que se da muy poco y no se habla para nada absolutamente con la juventud española. No solamente es un tema muy importante, pero el currículum no lo tiene patente como debería. Bueno, no se tiene muy patente la contemporaneidad en España, ninguno de los temas de preocupación de hace como 20 años. Así que es normal que la juventud no tenga ese acercamiento a lo que fue el terrorismo. Buenos días. Yo diría que no hay conocimiento, pero también diría que aún en ciertas comunidades autónomas también hay falta de conocimiento. Por ejemplo, yo soy de Canarias y en Canarias no se vivió la amenaza de ETA. Y a mí me preocupa por el hecho de que yo pienso que ETA es un problema para toda España y que se debería de conocer, o sea, dirían, no solo entre los jóvenes, sino en ciertas comunidades autónomas. Yo sí sé porque mi madre es de Madrid, mi padre es canario, estudió aquí, sabe lo que es, pero hay mucha gente de mi generación canaria que le dice que es ETA y no saben, porque ni hasta la experiencia de tener presos de ETA, que hubo pocos, no se conoce, así que ese me parece el problema.
Vale. Que respondiendo un poco a la pregunta, comparto la reflexión de mis dos compañeros de que yo creo que ha fallado un poco quizás la transmisión de la memoria. O sea, no diría tanto el conocimiento como tal de los años del terrorismo en España, sino una transmisión de una memoria, de un relato que cale entre las diferentes generaciones. ¿Por qué? Porque es cierto de la cuestión territorial, o sea, yo por ejemplo soy de Sevilla, Sevilla sí que había atentados de ETA, se ha también detenido a miembros de la organización en Andalucía, pero al fin y al cabo, por ejemplo, cuando tienes relaciones con miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil sobre todo, ahí sí que puedes ver más patente esa transmisión de la memoria de las víctimas del terrorismo. Pero luego si hablas con generaciones de chavales que tienen 15 años, 10, 12 años, probablemente hayan escuchado algo, pero no lo conocen. Entonces la pregunta que iba a haceros a vosotros es precisamente el reto a 2030 o a medio plazo de adaptar la memoria del terrorismo a plataformas como Netflix, Amazon Prime, o saber cómo calar en los jóvenes a través de la educación planes de relatos de víctimas del terrorismo en los institutos. No sé cómo lo prevéis o qué desafíos tenéis, pero creo que sí que es importante. Gracias. Sí, ¿hay algo más? Yo quisiera añadir que coincido de manera con mis compañeros, pero también quisiera añadir que es cierto que en el ámbito universitario, especialmente yo puedo hablar de mi caso en una facultad de Ciencias Políticas, sí que existe no solo en cierta parte que sea un tema tabú, sino que también existe cierto tema de romantización de los grupos terroristas. Me refiero, incluso yo he llegado a tener conversaciones donde me lo han presentado como grupos de liberación. Entonces quisiera saber también, especialmente ahora, a la hora de afrontar esta memoria pública, cómo se intenta atajar especialmente en el público universitario. Muchas gracias. Nada más. Sí, bueno, yo quería hacer también, de contestar a lo que han dicho, pero pensado con una pregunta también que a lo mejor creo que tiene un poco que ver. Yo creo que las generaciones que vienen por detrás de nosotros han vivido el final de ETA y ni siquiera han vivido el 11M. Yo era pequeña y luego ya cuando crecí sí que era la desarticulación de ETA, pero ellos no lo han vivido, incluso visibilizado. Entonces como que también en medios de comunicación y en los entornos y en la opinión pública es como que si no se ve no existe, pero la realidad está y la realidad pasada está. Entonces mi reflexión es que también lo malo que tiene es que cada vez que se visibiliza a través de los partidos políticos lo hacen en su beneficio político. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es vuestra opinión respecto a ello? Al final la historia es la historia y cuente quien la cuente, la realidad es la realidad, pero cuando se visibiliza en ese sentido y los partidos políticos lo utilizan en su beneficio, lo que hace es tergiversar lo que ha pasado. Gracias. Bueno, todos ustedes han señalado un problema cierto, que es la falta de conocimiento y la falta de y que esta cuestión no se ha llevado a las aulas para que se pudiera estudiar. Precisamente por eso, en los últimos años, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha liderado la preparación de materiales educativos. Y le dejo que sea Monse quien lo explique, que ha sido la jefa del grupo. Bueno, pues evidentemente en los últimos tiempos se ha testado, ¿no?, en la sociedad, en los medios de comunicación, que hay una falta quizá de conocimiento, de un conocimiento riguroso, de un análisis sistemático, y por otra parte hay una demanda de este conocimiento. Es decir, hay esta demanda. Quizá el punto de partida fue la publicación de la novela Patria de Aramburu, pero después hemos visto que cada plataforma digital ha sacado su propio documental, su propia serie, y que esto
ha tenido un éxito porque la sociedad española, los jóvenes, quieren saber qué pasó, cómo se vivió, cómo nos pudo pasar todo esto, ¿no? Entonces, las asociaciones de víctimas llevan mucho tiempo llevando el testimonio de las víctimas a las aulas, de una forma no sistematizada. Se ponían en contacto como podían con distintos colegios que tenían interés en esta actividad, y una víctima del terrorismo contaba su experiencia, normalmente a jóvenes entre 16 y 17 años, y después se entablaba un discurso. Hace ya 3 años o 4 años que la Dirección General empezó a hacer este proyecto de forma sistemática. Entonces contactó con las comunidades de educación de las con las consejerías de educación de las distintas comunidades para que dirigieran una carta a todos los centros educativos que querían participar en esta actividad. Por nuestra parte, con las asociaciones y con el colectivo de víctimas y familiares, formamos a un grupo de víctimas que voluntariamente querían participar en esta actividad, que tenían una estabilidad psicológica, unas capacidades comunicativas para participar en este proyecto, que redundaba en un beneficio de ambas partes. Los estudiantes conocían de primera mano el impacto, el dolor que en una vida causa un atentado del terrorismo, y a la vez la víctima se sentía reconfortada porque compartía su historia, compartía esa memoria, ¿no?, con la gente, con los estudiantes. Entonces, a lo largo de estos años, que hemos llegado a más de 300 aulas, han pasado 14.000 estudiantes por estas charlas o por estos testimonios de víctimas del terrorismo, vimos que el cometido de la víctima era, bueno, pues transmitir esa sensación, sus vivencias, pero no explicar la historia del terrorismo. Eso había que hacerlo con rigor y por quien corresponde, que es la comunidad docente. Y en los currículos básicos ya se establece en cada una de las asignaturas de la educación secundaria y del bachillerato unos contenidos que deben de alcanzarse al finalizar ese curso o esa asignatura, que es el conocimiento de la historia del terrorismo, el papel de las víctimas, la dignidad de las víctimas y también la prevención del terrorismo. Es verdad que después cada comunidad autónoma desarrolla esos contenidos curriculares básicos, pero prácticamente la mayoría los tiene incorporados en su propia normativa de desarrollo curricular. ¿Qué consideramos en este caso? Bueno, los libros de texto pueden contener parte de este currículum, pero desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Interior y las dos asociaciones y las dos fundaciones públicas asociadas al Ministerio de Interior, el Centro Memorial y la Fundación de Víctimas del Terrorismo, desarrollamos un proyecto para elaborar 17 unidades didácticas que han elaborado pues los especialistas del Centro Memorial y también expertos en pedagogía, en psicología, en filosofía, etcétera. Hay 7 unidades que se corresponden con con los 4 cursos de la educación secundaria obligatoria y de bachillerato. La asignatura más importante desde mi punto de vista y la unidad didáctica más importante es la de cuarto de la ESO. ¿Por qué? Porque ahí en Geografía e Historia de España todos los estudiantes van a ver esa asignatura y van a poder tener acceso a estos conocimientos. Luego, en función de la trayectoria que cada uno elija, irá a bachillerato o no, porque también en segundo de bachillerato hay Historia de España y hay una unidad didáctica muy importante. Esas unidades se han hecho pues para Geografía e Historia, para Historia de España, para Historia del Mundo Contemporáneo, para Filosofía, para Psicología, para Valores, etcétera. Ya os cuento que son 7 unidades. Las tenéis disponibles en las páginas web del Ministerio de Interior, de Educación y Formación Profesional, del Centro Memorial y de la Fundación Víctimas del Terrorismo, pero si lo tecleáis en internet la vais a encontrar. Están a disposición de todos vosotros, pero lo más importante es que están a disposición de toda la comunidad docente. Las comunidades autónomas están difundiendo, están formando a la comunidad docente en el desarrollo de estos materiales que se han elaborado con muchísimo rigor y debo de decir, como antes he comentado con la ley, con mucho consenso, porque todas las asociaciones y víctimas del terrorismo han revisado los contenidos de las unidades que tienen un contenido de historia del terrorismo y contamos con el consenso de todas las asociaciones y fundaciones. Están en 4 lenguas, en las 4 lenguas oficiales en España y bueno, yo os animo a que las veáis, a que las compartáis y sobre todo es esta idea que se complementan con muchísimos materiales, ya lo veréis que al final de la unidad hay mucho material complementario, que el complemento ideal
es, después de ver con sus profesores estas unidades, tener el testimonio directo de las víctimas. Es una de las tareas más valoradas en muchos colegios cuando se ha hecho este programa, este proyecto de testimonio directo en las aulas, pero hay otros recursos porque hay muchísimos testimonios grabados que están en la web del Centro Memorial y, como siempre digo, y ya que hemos tenido una visión tan completa del Centro Memorial, la guinda ya para este programa educativo tan potente sería también que se pudieran visitar desde las aulas con los profesores el Centro Memorial y ver allí, bueno, pues ya algo más, ¿no?, que lo que es el contenido curricular, sino que sería para profundizar muchísimo más. Y no sé si, Florencio, también nos querrías, a lo mejor para terminar, si tenéis alguna, hablar un poco también del tema de una pregunta que ha salido de por qué el victimario, por qué el terrorista es tan atractivo para una serie, para una película, porque al final nos fijamos más en la vida, a lo mejor, del malo, entre comillas, que en la vida de la víctima, ¿no? No sé si quizá... Sí, bueno, respondo a eso previamente. Las unidades didácticas se terminaron el año pasado y en este momento tanto la Dirección General como el Centro Memorial estamos trabajando con algunas comunidades autónomas que para ayudarles a la implantación a la incorporación de estas unidades. Es decir, con 2 comunidades hemos participado en cursos dirigidos al profesorado, con otras 2 están proyectos en marcha para hacer nuevos cursos. Es decir, en este momento se está en la fase de gestionar con las comunidades autónomas la incorporación de este material a la enseñanza de forma regular. En efecto, uno de los problemas es que el terrorismo ofrece muchas veces, es visto desde una perspectiva romántica. Es David contra Goliat, son los débiles que se alzan contra la opresión, unos oprimidos, un pueblo oprimido que quiere recuperar su libertad y se pasa por alto la realidad de lo que es el terrorismo. Y por eso es tan importante el testimonio de las víctimas, porque rompe con esa visión romántica. Las Naciones Unidas, en su programa de combate al terrorismo, recomienda... Señor Secretario de Estado, buenos días. No, por favor. Ya acabamos. Las Naciones Unidas ponen en valor la potencialidad que tiene el testimonio de las víctimas para combatir el discurso de odio que promueven los terroristas. Es decir, cuando te están vendiendo que esto es una lucha épica y ves a la persona que ha perdido a su padre, al hermano que se salvó de milagro en el atentado en el que murió su hermano gemelo, al chaval que ha perdido una pierna, cuando ves la realidad de los efectos que tiene el terrorismo, no pervive esa visión romántica. Y ese ha sido, por otra parte, un problema que hemos tenido en el ámbito internacional, porque desde fuera se ha visto, en el caso de ETA, como una organización romántica. Y ha tenido muchos apoyos durante muchos años en muchos ámbitos de fuera de España, en muchos sectores políticos. Ha quedado la imagen de ETA que vuela al presidente del gobierno, al almirante Carrero, y no tiene en cuenta que el 90% o 95% de los asesinatos de ETA se cometen en la democracia, no en el franquismo, que la actividad de ETA se multiplica a partir del momento en que desaparece el franquismo. Es decir, que los años de plomo no ocurren con Franco, los años de plomo ocurren con la democracia. Pero sin embargo en el ámbito internacional no se ha visto así y eso le ha facilitado muchos contactos internacionales, muchas complicidades, muchos apoyos y a veces todavía lo estamos pagando en algunos ámbitos. En ámbito judicial hemos tenido un problema para la extradición de una miembro de ETA acusada de un asesinato, que Bélgica está mareando la perdiz y que los jueces belgas han estado negando esa extradición presentándolo como una luchadora vasca que luchaba por los derechos del País Vasco. No, esa señora estaba acusada de un crimen y sin embargo en las sentencias de Bélgica eran infumables y eso esa visión romántica la hemos padecido durante mucho tiempo.